Este es el postre más vendido en Cuaresma. Fácil, rápido y delicioso. Esta es la capirotada tradicional de piloncillo, así que empiezo colocando los piloncillos en una olla y esto en otros países sé que también se le conoce como panela. No te preocupes, el color cambia, a veces viene así como este un poco más oscuro, en esta ocasión este es clarito y aquí mismo voy a agregar canela, clavo y la piel de una naranja. Cuando te digo la piel de la naranja me refiero solamente a esta parte para que la dejes así sin llevarte la parte blanca. Esta vez para mí fue más fácil hacerlo con un pelador. Y aquí vamos a ir agregando 2 litros de agua. Esta es la miel de piloncillo para la capirotada. Lo vamos a llevar al fuego hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Mientras se hace la miel vamos a ir cortando los bolillos. A la miel le puse una tapa para que se haga más rápido y esto es muy fácil. Ahorita en temporada de Cuaresma estoy segura que en muchos sitios vas a encontrar el bolillo ya listo, o sea, ya rebanado y tostado. Hay personas que lo fríen y hay personas que nada más lo tuestan. Este yo ya lo tengo aquí. Yo lo horneé y ahorita te voy a mostrar cómo lo hice. Esta es una receta típica de la Cuaresma y se hace para aprovechar, o se hacía para aprovechar el pan duro o seco que quedaba. Entonces, si tienes un pan ahí que ya tiene 2 o 3 días, como es mi caso, yo lo compré hace 3 días para que quedara tostado más rápido, pues vamos a aprovecharlo con esta receta. Cortas el pan en rodajas más o menos de 1 centímetro, bueno, más o menos 1 centímetro o 1,5 centímetros. Aquí no te preocupes, no estás horneando galletas, así que puede estar muy junto el pan. Y de hecho también te recomiendo que a media cocción le des la vuelta para que se tueste bien por los dos lados. Hay cientos de variaciones de esta receta, esta capirotada. Yo estoy haciendo la que yo conozco como la capirotada tradicional. De hecho, esta receta me la pasó mi suegra, pero pues tú puedes dejarme en los comentarios cómo la haces tú, qué ingredientes le quitas o le pones. Si tú quieres, puedes estarlo friendo así con manteca, mantequilla o aceite, pero a mí ese método se me hace muy lento, creo que es muy entretenido, por eso yo prefiero hornearlo. Esto lo voy a llevar a 150 grados centígrados al horno. Cuando la miel está lista, la retiras del fuego con cuidado y usas un colador para quitar la naranja, la canela y el clavo. Y mientras se enfría la miel voy a empezar a cortar en rodajas el plátano. Este es muy grande, aquí en México esta variedad se le conoce como plátano macho, no sé cómo le conozcan en otros lados, pero es el mismo plátano que se usa para tostar. Te recomiendo que el plátano esté en un punto intermedio, ni muy verde ni muy maduro. Córtalo en rodajas y en una sartén pones un poco de mantequilla que vas a llevar al fuego. Cuando esté derretida, agregas un poco de canela en polvo y enseguida pones los plátanos. Yo puse primero la mitad para que tengan espacio y se doren mejor. Hay que darles la vuelta para que logren dorarse por ambos lados y cuando luzcan así ya los tienes listos. Ahora sí ya tengo todo, ya está el pan listo, tengo los plátanos, la miel y me voy a ir trayendo los toppings y aquí la verdad es que va mucho de gustos. Yo estoy haciendo la versión que me pasó mi suegra, pero aún así la tuneé un poquito para hacer la versión nivel delicia. Y esto yo creo que por eso existen tantas variedades de capirotada, porque cada uno según su región o lo que vas encontrando le puedes poner más o menos ingredientes. La capirotada la puedes hacer toda en una cazuela o en un molde grande, pero como yo te estoy mostrando que tienes esta opción de hacerla también para vender, puedes usar este tipo de contenedores que encuentras en esas tiendas donde venden envases para alimentos. Estos son de aluminio, se puede hornear y vienen ya listos con su tapa. Vamos a empezar engrasando el recipiente o el molde donde vas a hacer tu capirotada. Como yo no le puse mantequilla al pan, en este momento estoy engrasando aquí con mantequilla. Y ahora ya que lo tenemos así, vas a ver que esto es bien fácil. Es como hacer una lasaña. Ponemos la primera capa de pan y a este le vamos a agregar la miel. Eso sí, trata de que se moje bien todo el pan. Después vas a ir agregando el plátano macho, no tienes que ponerle demasiado, vas a ir poniéndole ahí como a tu gusto. Y es aquí donde vas a poner todos los ingredientes que quieras agregar a tu capirotada. Yo voy a usar pasas, cacahuate, almendras fileteadas. También le pondré coco rallado. Si quieres puedes ponerle arándanos en lugar de pasas y aquí las cantidades son a gusto. También le voy a poner nuez pecana en trocitos y queso fresco.
Y ya que tienes otra vez así, vas a repetir la capa de bolillo y nuevamente vas a remojarlo con la miel. La miel huele delicioso. Ponerle la piel de naranja, esa no fue receta de mi suegra, esa fue aportación mía, pero porque a mí me gusta mucho cómo le da muchísimo aroma también a todos los postres. Entonces, esto es como una lasaña. Ahora vamos a ir repitiendo el procedimiento de ponerle un poquito más de los toppings. Y así me voy a seguir con todos los recipientes. De hecho, si tú estás haciéndolo en un recipiente grande, bueno, pues te vas a ir así por capas hasta que termines la última capa y ese recipiente es el que vas a llevar a hornear. Y no tengas miedo de ponerle, por ejemplo, nueces. Yo te dije ahorita, es que es para mí, para nosotros, también voy a regalar algunos, pero esto también se puede hacer para vender. De hecho, les quiero contar que hace muy poquito estuve en Guamúchil, entonces ahí fui a dar una clase gratis, que eso ya se los he contado. Bueno, si me sigues en redes sociales, pues ahí ya lo viste. Y ahí conocí a una señora, la señora Denise, que nos estaba contando que ella hace capirotada para vender y le pone así, pues no sé, nueces, almendras, arándanos. Y tú podrás decir, es que es una capirotada muy cara, pero aún así nos estaba contando que se le acaba. Y es que no tengas miedo de hacer algo y venderlo un poco más caro. O sea, siempre vas a encontrar clientes que buscan, que les gusta ese tipo de ingredientes y que te los van a pagar. Ya tengo unas en el horno, ahorita voy a llevar estos otros. Y hay quienes venden estos vasitos así como por vasito o hay otras personas que lo pesan. Y también otra sugerencia es que si no encuentras, por ejemplo, este tipo de charolitas que se hornean así individual, puedes hacer toda tu capirotada en un contenedor, en un molde grande y ya después la vas porcionando y la pones en los contenedores que tú encuentres. Ahorita que lleve esta otra a hornear, el tiempo de horneado también varía dependiendo del tamaño del contenedor que hayas metido al horno. Por ejemplo, en este tipo de charolitas que son pequeñitas, con unos 15 minutos va a estar bien, pero te vas a dar cuenta nada más, hay que hornearla hasta que haya absorbido por completo toda la miel. Con estas cantidades te van a salir aproximadamente unas 11 contenedores como este tipo, aunque eso depende de lo que mida tu contenedor. Las que yo tengo aquí miden 8 centímetros y medio más o menos en esta parte de la base y 3 centímetros y medio de alto. Si lo estás haciendo así en una olla grande, puedes ponerlo. Yo he visto que los venden en este tipo de contenedores como de medio litro, así que no te agobies por si no encuentras exactamente esta charolita. Y tienes que esperar hasta que esté completamente frío antes de taparlo. Aquí nada más voy a ponerle ya una etiqueta y también le voy a poner un tenedor. Y esto lo hago porque a mí me gusta mucho, o sea, que tu producto, yo creo que si tu producto destaca y es diferente al de la competencia, tienes más posibilidades de vender. Aún si no encuentras exactamente estas etiquetas o este contenedor, si estás usando, por ejemplo, el mismo envase que usan todos o el mismo envase que usa tu competencia, tú le puedes poner un valor agregado, le puedes añadir ahí una servilleta, un lacito, un tenedor, algo que te caracterice, que te diferencie y te destaque de la competencia. Pero todo lo que le agregues, recuerda que tienes que incluirlo en el precio final de tu producto. Si todavía no sabes calcular el precio o estás así como que apenas vas empezando, tengo un video aquí en el canal, te lo voy a poner aquí también en la descripción. Y en ese video te voy contando algunos puntos muy importantes al momento de ponerle precio a tus postres. Ya viste que este es un postre bastante fácil, que es muy fácil de vender, al menos aquí en México en esta temporada se vende muchísimo y tú lo puedes hacer tan económico o tan gourmet como tú quieras, porque se va a vender, tú ya conoces a tus clientes, entonces aprovecha que es muy fácil, de verdad se hace en un pispás, se hace muy rápido y recuerda siempre hacerle una foto muy atractiva pues para que vendas mucho. Y si sientes que la fotografía no es lo tuyo o que algo te está fallando ahí en las fotos que le estás enviando a tus clientes, te voy a dejar un video aquí también en la descripción en donde te compartí algunos tips facilísimos que puedes aplicar desde casa para hacer fotos con tu teléfono. Ese video de verdad no te lo pierdas. De hecho he visto que hay muchas personas que ya están mejorando sus fotografías. Aquí te voy a compartir algunas que me han enviado recientemente. Me gusta mucho que de verdad están aplicando algunos puntos. Me gusta mucho que las fotografías también nos sirven para venderle a nuestros clientes, así que aplícate con eso. Si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, me mandas un mensajito, aquí te las voy a dejar. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia.
Y ya, si este video te gustó, si te gustó la receta o si te sirvió, me ayudas muchísimo cada vez que compartes el video o cuando le das like. Y hablando de me ayudas muchísimo, aquí les pongo los nombres de todos los que son miembros de mi canal, que me apoyan un montón mes con mes. Muchas gracias por hacerse miembro y si ahorita no puedes, simplemente me ayudas muchísimo cada vez que compartes este video. Y también quiero darle la bienvenida a la nueva miembro en el nivel Brilli Brilli, Elizabeth Nieves. Muchas gracias por apoyarme. Les voy a compartir aquí la receta. Lo que sí es muy exacto es lo de la miel y los bolillos, pero el resto les estoy poniendo nada más cantidad necesaria porque recuerda que aquí tú puedes quitar o poner ingredientes. Entonces eso ya depende de la cantidad que tú quieras poner. Y la verdad es que yo he visto que esta capirotada hay personas que le ponen fruta fresca, hay personas que le ponen fruta deshidratada, o sea, tú puedes ponerle ya lo que a ti te guste, quitarle lo que no te guste, pero si lo haces así, estoy segura que te va a encantar porque quedó nivel delicia. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.